Nico. Respecto a la implementación de los elementos de evaluación, me pregunto sobre, sí, o sea, ustedes pues planean dejar igual el sistema de recolección de datos del diario del profesor y el diario del estudiante, y me pregunto si esto incluye también como una medio capacitación de cómo utilizar esa información, o si esa información se deja para que el profesor la utilice libremente, o si se le da también la capacitación de cómo utilizarla dentro del sistema ASI. Esa es como la pregunta. O sea, y eso sí haría parte de la unidad didáctica, digamos. Listo, gracias, Nico. Fitzgerald. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta tiene que ver con lo que ustedes presentan en la diapositiva número 16. Tiene que ver con la cantidad de sesiones versus sus objetivos y temas de la unidad. Entendiendo que este puede ser un tema para la clase de geometría, que en muchos contextos y muchos colegios solamente tenemos tal vez una hora al ciclo o una hora por semana. ¿Cómo se plantean ustedes de pronto transversalizar estos temas con otras áreas de la geometría? De modo que entendiendo que pueden tomarse casi 2 meses implementando la unidad, em, también le permite al profesor abarcar la totalidad de sus unidades en cada colegio. Gracias, Fitzgerald. Alexander. Bueno, buenos días. Uy, qué pena. Siempre se nos olvida cerrar el micrófono. Bueno, buenos días. En primer lugar, felicitarlas al grupo uno por el trabajo que han venido desarrollando en este módulo 7. Básicamente, la pregunta es de curiosidad sobre el uso de la IA. Sé que no es obligatorio hacerlo, pero mi pregunta sí es por qué no decidieron, pues nunca en los 4 actividades integrar herramientas de inteligencia artificial, pues ya que el criterio 4.2 de esta actividad lo explícitamente lo requiere. No es que sea malo, simplemente pues esa es como pregunta de curiosidad, ya que no sé si les hubiera servido en la redacción de enunciados, generación de contextos de las tareas o organización de tablas. Gracias. Gracias, Alexander. Fitzgerald, ¿tienes otro comentario? No. Yo tengo una Listo. pregunta. ¿Alguien más? Yo. Espera, es que ya no había levantado la mano, pero ya la estoy levantando, Pedro. Ahí está. No, simplemente es una duda que me surge con respecto a la parte de la temporalización de la unidad didáctica, y es que, bueno, pues el grupo sugiere que por sesión van a ser más o menos aproximadamente 45 minutos. Sin embargo, pues analizando un poco la información, veo que dentro de esos 45 minutos está la presentación del objetivo, la implementación de la tarea 1.1, por ejemplo, la aplicación del diario del estudiante, la retro y la puesta en común de los diarios del estudiante en ese corto tiempo. Entonces, pues quería como preguntar si de pronto no sería como muchas actividades dentro de solo 45 minutos, o de pronto que nos mencionen cómo lo tienen pensado hacer. Gracias, Germán. Listos, entonces, con el grupo uno pasamos a comentarios, críticas, observaciones para el grupo 2. Tenemos a Nico, a Fitzgerald. Eh, la misma Adelante. pregunta que para el grupo uno y es pues ustedes que mantienen igual el sistema ACE, entonces si planean incluir como una capacitación de cómo utilizarlo, o cómo lo planean para que, digamos, otro profesor dice esa información. Listo, muy bien, gracias. Nico, perdóname, ¿nos puedes repetir la pregunta, por favor? Vale, listo, otra vez. Entonces ustedes dejaron el sistema de recolección de datos igual, ¿correcto? A lo que veníamos trabajando. Entonces mi pregunta es, esos datos que se recolectan por parte de un profesor, digamos, por fuera de nosotros, ¿cómo se van a utilizar? Si es el profesor mira a ver qué hace con esa información, o si también dentro de la unidad es como, y acá está como el sistema así, se utiliza como de esta manera, digamos, de manera resumida, o cómo se lo imagina la pregunta. Gracias, Nico. Fitzgerald. Muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver con lo que ustedes presentan en la diapositiva número 5. En particular, atención a la redacción de las expectativas de tipo afectivo. Y lo conecto con una pregunta que les hice la sesión pasada. ¿Por qué mantienen la redacción de estas expectativas como
no sé cómo mencionarlo, pero como características, como interés por aplicar, como autodisciplina en el cálculo. Entonces, nuevamente después de pronto la sesión pasada, ¿por qué decidieron mantener la redacción de esta forma y no implementar el uso de verbos en infinitivo al comenzar cada expectativa para que fuera más claro eh, realmente pues, lo que se espera? Muchas gracias. Listo, gracias, Fitzgerald. Nico, ¿tienes otra? Correcto. Entonces, simplemente es como para confirmar, en la diapositiva 10, los sistemas de calificación por ponderación de criterios se aplican para cada una de las tareas. ¿Correcto? O sea, simplemente es como para aclarar eso. Y en ese caso, por ejemplo, si tienen, o sea, es que no revisé el documento, de pronto ahí está mejor explicado, pero pregunto acá, si tienen como criterios específicos para, espérense, comparto pantalla de hecho, para, por ejemplo, este tipo de cosas, como aplica correctamente términos estadísticos, ¿no? ¿Cómo se vería esto? O sea, sí, no sé, cómo se le da el 40% a ese criterio de ponderación, como utilizó, o sea, no sé. O sea, si tienen como algo específico para cada tarea o algo así. Ya. Listo. Gracias, Nico. Alexander. Básicamente mi pregunta es cómo serán los datos, es que no me quedó claro, perdón, cómo serán los datos de los diarios para retroalimentar las próximas implementaciones de la unidad de un docente que quiera pues, aplicar esta unidad. Pues, Perfecto, gracias, Alexander. Creo que no hay más comentarios para el grupo 2, ¿no? Pasamos a comentarios para el grupo 3. Danilo, no sé si Alexander también, Esteban, Eric, no, Danilo, Esteban, Erika, adelante, Danilo. Bueno, eh, en cuanto al sistema evaluativo que nos cuentan, im- está planteado de acuerdo a la institución donde se hizo la prueba. ¿Ustedes sugerirían que ese sistema es válido para otra institución que lo quiera aplicar o tienen una sugerencia distinta? Perfecto, gracias, Danilo. Esteban, Bueno, reiterando los buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi pregunta tiene que ver con lo presentado en la diapositiva número 8, donde mencionan que van a hacer una introducción a las tareas. Yo quisiera que nos ampliaran al respecto de esta introducción y hasta qué punto se va a ahondar, se va a profundizar de tal manera que no se convierta para una posible guía eh, para los estudiantes en la realización de sus tareas. gracias, Esteban. Erika, En línea con la pregunta de Esteban, respecto a lo que se va a hacer de introducción en cada una de las tareas, me llama la atención que específicamente en la tarea 2, diapositiva 12 creo, pues no hablan de pronto de hacer una introducción recordando conceptos claves, sino que ustedes dicen que van a hacer ya una implementación de ayudas a la previsión de errores antes de que los estudiantes hagan la tarea. Y pues me parece curioso porque pues eso influiría mucho en los resultados de esa tarea. En cambio, las otras tareas sí tienen que esa introducción va a ser como, o lo entendí yo como recordando o enfatizando en los conceptos claves que se tendrían que usar en las tareas. muy bien, Gracias. gracias, Erika. Danilo, ¿tienes otra pregunta? Bueno, algo que me parece interesante en la exposición es la calificación de la autoevaluación. Mi pregunta es, ya que van a basarla en el matematógrafo, ¿esto implicaría que van a calificar el matematógrafo? ¿Y cómo se distribuiría ese 10%? Es decir, ¿habría la oportunidad de perder el matematógrafo? No me quedó claro. Gracias, Danilo. Creo que no hay más comentarios. Listo. Sofía, creemos las tres salas, por favor, aunque Hacer las preguntas de Nico y Fitz que tienen relación. Entonces, Nico nos preguntaba acerca de los diarios de clase, por qué los habíamos dejado si pues ya no, en realidad no se va a utilizar el sistema ACE. Y la de Fitz es que si pues realmente en muchos colegios no
existe la asignatura de geometría y no está el tiempo para ver toda una unidad didáctica de 8 sesiones. Entonces, cuando escuchaba estas dos preguntas, recordaba una experiencia previa que yo tuve antes de entrar a MAT, cuando yo fui profesora de geometría analítica y también tenía tiempo muy limitado y encontré un recurso de MAT que era una unidad didáctica de la elipse y pues pasaba eso, ¿no? Yo no sabía nada del sistema ACE y tampoco tenía todo el tiempo para abordar la elipse con todas unas sesiones que plantea la unidad de la elipse que presentaba MAT en su repositorio. Y esto puede pasar con muchos profesores que encuentran esos recursos de MAT y es que encuentran toda una unidad didáctica con muchas tareas y que el profesor se toma el tiempo de leer la unidad, dice, esta tarea realmente me sirve para lo que yo quiero y tiene dos opciones, o poderla usar para que los estudiantes puedan desarrollar esa tarea o ver la tarea como ejemplo para que yo pueda explicar el tema, ¿sí? Entonces, ahí pues estaría respondiendo la pregunta de Fitz, que es que no es necesario que todo, o no es de fuerza, que todos los docentes utilicen toda la unidad, sino que esto le da elementos para que el profesor pueda abordar su clase. Y para la pregunta de Nico, dejamos los diarios del estudiante y del profesor, porque en esa experiencia que yo tuve, el diario del profesor a mí me sirvió, yo la tomé como para explicar el tema de la elipse, ¿no? Esa tarea. Y el diario del profesor a mí me sirvió para darme idea de cómo debería yo planear mi clase y qué los estudiantes debían comprender, ¿sí? ¿Qué caminos podían usar? En ese tiempo no pensaba yo de caminos, pero sí qué formas de solucionar esa tarea de la elipse y decirle, bueno, ahí estás estas formas de solucionar el ejercicio. Ustedes miren cuál les gustó más, pueden cuál se adaptan mejor, sin necesidad de utilizar toda la unidad didáctica. Y yo creo que eso es lo bonito de MAT, que entonces que encontramos un profe que no tiene tiempo, el tiempo suficiente en geometría para aplicar toda la unidad, pero sí le gustan elementos de nuestra unidad que puede adaptar y tomar para él. Y en lo segundo, pues... el profesor que sí tenga establecido su asignatura de geometría y cuente con el tiempo, pues también podrá hacer toda la dinámica de aplicar la unidad. Listo, y relacionado con eso sobre la pregunta de la temporalización, pues en efecto 45 minutos es un tiempo muy corto, sin embargo, como lo pensamos para grado octavo, pues son estudiantes que necesitan varias actividades, ¿no? En una sola clase, porque pues su mente va un poquito rápido, su span de atención no es tan alto. Entonces, en mi experiencia de implementación, en 45 minutos a veces alcancé a hacer todo lo que nos planteábamos, o veces que no, que me tocó tomar tiempo de la sesión siguiente. Sin embargo, pues esto es un tiempo estimado, depende de la clase, también depende de la institución, si las horas son de 45, si la hora de clase es de 45 minutos o de 60 o de 50. En ese momento, que era el año escolar pasado, yo tenía horas o de 40 o de 45 o de 50. Entonces igual pues ahí me tocaba jugar también con los tiempos, tomamos el promedio y pues ya está. Digamos que también tuve pues bastantes aprendizajes con respecto a qué era lo que tomaba más tiempo y cómo se podía optimizar ese tiempo. Entonces, por ejemplo, la conformación de grupos, la asignación de roles en cada grupo, ese tipo de cosas pues uno las va aprendiendo en la marcha y al día de hoy pues esas son cosas que ya he aprendido a corregir en otros contextos, con otros temas, ya digamos no en contexto de la implementación de la unidad didáctica, sino en general del quehacer docente. Y con respecto a la pregunta sobre el uso de la inteligencia artificial generativa, pues de hecho esto era, perdón, No, es que prefiero que esa reacción la hagas ok, ahorita cuando listo, hablemos todos de inteligencia artificial, porque listo, si no, Juan Camilo no encuentra esa grabación que es importante para él. listo. Y entonces eso sería todo. Grupo 2. Listo, vamos a compartir pantalla. Bueno, bueno, yo me encargaré de responder las preguntas realizadas por Nicolás, en la cual, bueno, la primera que nos menciona, bueno, nos preguntaba por si vamos, iba a haber como una especie de capacitación para
mostrarles a los estudiantes la forma en que vamos a recolectar los datos, y es que sí. Pues acá, bueno, habíamos mencionado que, por ejemplo, una sesión, pues inicialmente la habíamos presentado desde esta perspectiva, en la cual, pues, es una sesión de 60 minutos para la tarea 1.2, 1.1, por ejemplo. Pero ya, pues, en el liceo, recordemos, pues, que ahí son sesiones que son de 110 minutos, son bloques de clase. Entonces, la idea es que en una primera parte de la clase se haga esa capacitación, en donde se les presentará a los estudiantes el tema, el taller introductorio que se va a realizar, se les presentarán los objetivos, grafos, diarios, metodologías, matematógrafos, en un espacio de aproximadamente 60 minutos. Ya en la otra parte de la sesión ya se aplica lo que son las tareas, con una duración estimada de 50 minutos y 5 minuticos para diligenciar el matematógrafo. Dejamos ahí 5 minutos de espacio de pronto para, no sé, imprevistos, entregar de material o recoger otro tipo de materiales. Ahora, en cuanto a la pregunta de que si en la diapositiva número 10, pues que si hay como básicamente algunos criterios específicos para los porcentajes, y es que sí. Por ejemplo, pues acá mencionamos, digamos, hablemos del uso de conceptos claves. La idea es que pues tenemos un 40%, pero pues la idea es que si, por ejemplo, el estudiante, no sé, calcula la desviación estándar, mm, como por arte de magia, pues ahí sí ya no, pues se tendrá en cuenta más que todo pues es el procedimiento, en donde pues la idea es que si el estudiante se analice es la varianza, cómo la calculó, cómo llegó, por ejemplo, a trabajar con las medidas de tendencia central o a calcular la media. Básicamente es como mirar el procedimiento que hace para poder llegar a la respuesta. Bueno, continuamos con Danilo. La diapositiva 5, por favor. Bueno, contestaré la pregunta de FIS con respecto a la redacción de las expectativas de tipo afectivo. Primero, pues tienes toda la razón porque fue un requerimiento que olvidamos corregir para esta actividad. Eh, digamos que no revisamos los criterios en su momento de cómo se deberían redactar estas expectativas. Pero de todos modos, como ejercicio en este momento, voy a dar como ejemplo la expectativa 1 que dice interés por aplicar la desviación estándar para representar e interpretar la variabilidad. Y nuestra propuesta podría ser, para dejarla en la misma estructura que veníamos trabajando, es incrementar el interés por la aplicación de la desviación estándar en la representación e interpretación de la variabilidad de los datos en distintas situaciones reales. De hecho, ya hicimos la redacción para las otras dos y simplemente sería montarlo en el documento final. Gracias por la pregunta y el comentario. Para cerrar con la pregunta del profesor Alexander, eh, para nosotros fue fundamental los datos recolectados y el análisis que se hizo en el sistema el sistema ACE y los diarios del profesor y el estudiante para todas estas mejoras progresivas que le hemos venido haciendo a la unidad didáctica. Ha sido fundamental porque ese ha sido el soporte que hemos encontrado para los cambios. Cuando ya un docente, un profesor vaya a aplicar la unidad didáctica, va a tener sus experiencias particulares con un grupo de estudiantes particulares, con contextos a lo mejor muy diferentes al donde nosotros aplicamos. Entonces, esos formatos y esos resultados futuros ya quedan a criterio de el lugar o la institución educativa que es donde se aplique y al docente que la aplique. ¿Listo? ¿Listo? Listo, grupo 2, muchas gracias. Grupo 3. Listo. Entonces, comienzo. Un segundito. Entonces, respecto a el sistema de evaluación que se puede ser aplicado en otros contextos, pues nosotros tratamos de dejarlo suficientemente abierto como para que pues, cada contexto se pudiera como acoplar de alguna manera, ¿no? Simplemente diciéndole como, oiga, pues la cantidad de trabajo que hay acá metida, consideramos que vale un 70%, esta vale un 20%, esta vale un 10%, y pues ahí por dentro, poco como que cada persona, o sea, cada institución y cada profesor, pues revisará cómo, pues sí, cómo evaluar esto de manera granular, digamos. Sería como el comentario.
Y esta parte que está acá, por ejemplo, está pues bien en paréntesis, porque pues esto sí tenemos claro que fue súper relacionado con cómo fue el proceso en nuestra institución. Acá lo hemos mencionado, pero pues también eso está como con libre albedrío para que el maestro pueda apropiarse de esa parte. Es un poco la idea. Y bueno, ya ahorita mis compañeros dicen respecto a lo de la autoevaluación, que igual los invito a hacer una reflexión interesante. Respecto a la introducción de poco, lo que hay que hacer es un poco introducir esta herramienta para que no sea como miren, tengan la herramienta y solucionen, y aprovechar esa explicación de la herramienta para pues mostrarles los conceptos, digamos, importantes que necesitamos para nuestra unidad. Entonces, por ejemplo, les decimos como, oiga, mire, tenemos una restricción en x igual a 2 de -1 y 1, ¿no? Entonces, si sacamos un polinomio como por ejemplo menos x cuadrado más x, ¿no? Y pues esto dentro del contexto del cohete, va a quedar así. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese polinomio de alguna manera llegue a mi meta? Entonces, ¿qué pasa si le cambio el coeficiente acá al segundo término por un 2? Entonces, esto me va a dar ahora sí. ¿Listo? Genial, muchísimo mejor. ¿Qué pasa si, y entonces acá les empezamos a explicar cómo agregamos una nueva restricción, digamos en 5, que otra vez, digamos, sea entre -1 y 1? Le mostramos y la agregamos. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos? ¿No? Entonces, pues, digamos, mostrar acá cómo se introduce también un polinomio. Entonces, acá hay que colocar, digamos, acá el coeficiente, no sé, coloquémosle, ya sabemos que, digamos, tenemos que aumentarle. ¿Cuánto tenemos que aumentarle? Miremos, entonces, agregamos, dibujamos, excelente, digamos que ahí, pues, le di de chiripa, pero pues la idea es como probar y es como, oigan, nos faltó esto o nos pasamos, entonces, ¿qué sucede? Y después mirar como otros casos, que de nuevo, esto va a ser lo que eventualmente ellos van a tener que hacer con unas restricciones muy específicas en su tarea. Es pues básicamente lo mismo, pero la idea es como, pues explicar antes de colocarlos a hacer para que no sea tan a ciegas que se mandan, sobre todo pues con esto de cómo se coloca una restricción, cómo se coloca un polinomio de manera correcta, ¿no? Cómo se colocan los coeficientes de un polinomio acá, ¿no? Es que pasa si coloco uno positivo, ¿no? Entonces agrego, le cambio el color de pronto para mostrar que es distinta, ¿no? Entonces ahora le cambié el coeficiente y ahora es positivo. Miren entonces esto cómo cambió, esto cómo me sirve, esto cómo me ayuda. Algo así sería esa introducción preliminar a la que pues de nuevo le dedicamos bastante tiempo para pues que estas ideas queden claras y que de nuevo ellos van a hacer como el entendimiento final y la interiorización de cómo afectan los coeficientes pues cuando hagan el trabajo, pero pues acá se les muestra como un preview de cómo va a ser la cuestión y pues ya, básicamente esa sería como la idea de explicación preliminar. Gracias, Nico. ¿Más comentarios del Sí, grupo? sí, sí. Terminamos de responder las dos preguntas de Erika y Danilo. También voy a compartir pantalla. Em, Creo que ya la están viendo, ¿cierto? Sí, comenzando con la pregunta de Erika, relacionado con lo que se menciona en este apartado, que tiene que ver con em, la acción de previsión de errores para la sesión número 2. Digamos, recordamos que esta acción de predicción de errores se encuentra después, o es lo que pasa en la segunda sesión, es decir, la sesión que viene después del desarrollo del examen diagnóstico. Desde acá que una vez hecho el examen diagnóstico, lo ideal para la siguiente sesión, después de estos haber sido calificados, pues se aparte un espacio de la sesión para mostrar a los estudiantes la corrección de los errores y demás. Sin embargo, también agradecemos la pregunta porque en efecto es necesario que antes de comenzar la tarea de aprendizaje 1.1, pues dispongamos de un espacio em, para dar conceptos claves y ejemplos, como se hace en el resto de las tareas. Como pueden ver en el resto de las tareas, pues hay un espacio de conceptos clave y ejemplos para ahí sí comenzar la tarea. Eso no pasa en la tarea 1.1 justamente porque comenzamos la sesión con un espacio de predicción de errores después del diagnóstico. Entonces agradecemos la pregunta por habernos hecho reflexionar en esto. Y también agradecemos la pregunta de Danilo relacionada con el espacio o con la forma en la que vamos a evaluar la autoevaluación. Entonces, en efecto, teníamos unos criterios de autoevaluación que, digamos, se englobaban o, sí, digamos, lo que se recogía en el matematógrafo. Sin embargo, no es un matematógrafo en sí, sino que es, digamos, un espacio al final de cada objetivo para que el estudiante pueda reflexionar.
Em, Ahorita, ya charlando con los compañeros, nos dimos cuenta que de pronto era necesario no calificar o no darle al estudiante la posibilidad de autoevaluarse de 1 a 5, porque pues esto puede llevar de pronto a los estudiantes a que se sesguen un poco. Es decir, no, pues voy perdiendo la unidad, pues voy a autocalificarme con 5. O seguramente, y los hay siempre los estudiantes que realmente hacen el proceso de reflexión, pero no son la mayoría. Entonces, lo que pensamos y lo que nos replanteamos gracias a la pregunta es que tengamos la posibilidad de darle la oportunidad al estudiante para que reflexione. Sin embargo, no se va a calificar, no se le va a pedir al estudiante una autoevaluación, sino más bien se le va a calificar la reflexión a través de ciertos criterios, a través de ciertas preguntas. Y si creemos que el estudiante en realidad está en el proceso de reflexión, pues vamos a otorgarle una buena nota en su autoevaluación. Si vemos que el estudiante aún no se siente capacitado para pues, reflexionar, pues no va a ser posible. Em, de modo que también, sí, nos replanteamos eso y también a su vez nos replanteamos el peso de este espacio de reflexión, que ya no va a ser un total de 10% de la unidad, sino más bien reducirlo un 5% al ser un espacio de reflexión y el 5% restante, pues dejarlo para el examen final. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo más? Listo. Bueno, chicos, les propongo que hagamos el mismo esquema que hemos venido haciendo en este módulo, es decir, que dejamos el tamal para cuando ahora que están todos juntos, pues va a ser un super tamal, ¿vale? Eh, entonces, pasamos a la reflexión crítica de la inteligencia artificial como primera parte, y entonces ahora sí le damos la palabra al grupo 1. ¿Me ha tapado que no escuchaba nada? Bueno, entonces con respecto al uso de la inteligencia artificial generativa, pues como bien lo recalcó mi compañero Alexander, nosotras en ningún momento en las actividades de este módulo la hemos usado por varias razones y pues la verdad sí queríamos, digamos, habíamos pensado en incluir esto dentro de este momento de reflexión sobre uso de inteligencia artificial porque es igual de importante pensar en qué se usa, cómo, en qué no se usa, ¿no? Y por qué. Entonces, pues lo primero es, digamos, en términos de redacción, esto de pronto es un poco ingenuo o envidioso de mi parte, no sé qué palabra usar, pero a mí me gusta escribir. Entonces, ¿por qué le delegaría eso a la inteligencia artificial? Y me gusta como redacto. Entonces, ¿por qué no veo razón para que lo haga algo más? Entonces, bueno, no sé. En cuanto, por ejemplo, a crear tablas, organizar tablas, pues no, digamos que no confiamos en que, en que la inteligencia artificial lo organice como lo estamos pensando. Y yo pienso que esa es como la idea general que tenemos sobre el uso de la inteligencia artificial en el contexto de math, y es que no podemos esperar que la inteligencia artificial coincida con lo que yo estoy pensando, ¿sí? Esa no es su tarea y eso no es lo que la inteligencia artificial generativa hace. Hace otras cosas que está muy bien, pero sí estoy esperando a que coincida con como con una estructura y un esquema y una idea que yo tengo en mi cabeza, pues en últimas no puede leerme la mente, ¿sí? Y nos parecía más trabajo usarla la suficiente cantidad de veces para que entienda qué estamos pensando y no pues hacerlo nosotras de entrada, ¿sí? Entonces, pues eso, también digamos en otros contextos que estábamos discutiendo ahorita, a veces hemos encontrado que es la misma situación, que es más trabajo tratar de que entienda lo que yo quiero, entonces irla corrigiendo y revisando y esto y lo otro. Por ejemplo, para el conteo de palabras, en el contexto de math de nuevo. Entonces, si yo le pongo, necesito reducir esto, no sé cuántas palabras, igual tengo que revisar que no esté quitando algo que yo pienso que es primordial decir. Y a veces, pues leyendo el texto puede que la inteligencia artificial no entienda que una cosa es primordial cuando en efecto lo es. Entonces, bueno, es más trabajo, a mi modo de ver, revisar que hacer, ¿sí? A veces en ciertos contextos eso es así. Sin embargo, pues en otros contextos por fuera de math sí que la hemos usado, las dos, en traducciones. Este año escolar, por ejemplo, yo estoy dando una clase de pensamiento crítico y ahí pues la he usado bastante.
con los estudiantes también les he tomado algunas ideas de acá de Math para que ellos hagan esta misma reflexión que nosotros estamos haciendo, cómo la usan ellos en la clase de pensamiento crítico. Sin embargo, para clases de matemáticas, digamos, también con otros profesores hemos tratado de usarla en diferentes contextos. Digamos que no me va a extender mucho en ese sentido, pero pues no hemos visto que los resultados sean tan efectivos como nosotros estamos pensando. De golpe es falta de práctica, falta de uso de nuestra parte, pero por ahora pues no hemos visto que sea algo ventajoso, por decirlo así. Y pienso que esa es como la explicación. No sé si quieres, no, ya, eso. Entonces, de nuestra parte es eso. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo les ha ido a tus estudiantes de pensamiento crítico en esa reflexión crítica? Bueno, algunos se la toman muy en serio y entonces contestan las preguntas, me dicen, la usé para esto, revisé esto, no me gustó esto. Otros se lo toman muy a la ligera y digamos que eso no, digamos, la posibilidad de usarla no es en actividades que yo vaya a calificar después por políticas también un poco del colegio como de, sí, digamos que ahí sería, o sea, todavía falta, en el colegio también estamos teniendo este tipo de reflexiones y falta, digamos, tener una claridad sobre, en términos de sistema de evaluación, cómo se puede integrar la inteligencia artificial. Entonces, no me he atrevido a que sea una actividad evaluativa como tal, porque en el colegio, pues la evaluación tiene unos criterios muy fijos y muy establecidos, pero en actividades de clase sí que lo hemos hecho y he visto que algunos se lo toman muy en serio y están muy interesados en preguntarse estas cosas, otros no tanto y otros no han sentido el más mínimo interés en usarla siquiera. Me dicen, no, mis, yo prefiero hacerlo a mano incluso, escribir a mano en papel y yo, "Bueno, pues como ustedes quieran. Sí les he dicho, o sea, hemos insistido mucho sobre todo esos estudiantes que se lo toman un poco a la ligera, pues me toca insistirles, miren, revisen esto porque relean lo que les puso acá, pues esto no tiene nada que ver con lo que yo les estoy pidiendo que hagan. eh, Nunca asuman de inmediato que lo que les está dando es cierto, como que siempre estamos hablando de estas cosas, estamos pensando en estas reflexiones. Hay niños que ya me han dicho, no, pues yo intenté contestar esta pregunta con inteligencia artificial, pero no me estaba entendiendo lo que yo le estaba diciendo, entonces me rendí. Un niño la semana pasada me dijo eso, como me rendí porque no me estaba entendiendo, porque además era una pregunta muy específica, por más que le subió las fuentes de las que estábamos hablando y todo, pues no le entendió lo que él quería hacer o yo no sé qué fue lo que pasó. Igual también siempre les pido que me copien los enlaces públicos para entrar a las conversaciones. He entrado a algunas, hay niños que se nota que seguro por el uso reiterado o repetitivo ya, pues digamos, son más avanzados en términos de los prompts que le ponen a la inteligencia artificial. La mayoría usa ChatGPT, pero otros ya han encontrado otras herramientas. Entonces, por ejemplo, una tarea que les puse fue hacer una presentación con ciertas cosas y unos niños usaron una plataforma que les saca ya la presentación toda hecha, pero incluyendo, o sea, ellos le pusieron, necesito una presentación con estos puntos clave y de una vez les saca la información, el diseño, todo, así ya hecho. Y ellos, en efecto, pues la revisaron los ejemplos, cambiaron algunos, como que les permite también la edición. Estos son niños de los que digo que se lo toman pues como muy en serio y hacen la reflexión muy en serio. Entonces, bueno, ahí hemos tenido varias experiencias, igual pues hay de todo, ¿no? Es una clase muy grande, son 28 niños y ahí pues hemos tenido varias experiencias. Espero para el segundo semestre ya poder plantear una evaluación donde la inteligencia artificial se pueda usar y ellos pues ya tengan la madurez y digamos no sé, como el chip instalado de que no tiene nada de malo ser transparente en términos de la usé para esto, ¿sí? Y revisé esto y esto, y pues que uno pueda entrar a la conversación y corroborar qué es lo que están diciendo. Igual, pues sí, no sé, espero que eso sea algo que se pueda hacer más tarde en el año escolar. Pero sí veo que hay niños que ya tienen una madurez incluso más avanzada que la mía en el uso de estas herramientas. Se hacen preguntas muy interesantes respecto al uso crítico de la inteligencia artificial, otros que no, que es como muy a la ligera y otros que pues son como yo, como no, pues yo prefiero hacerlo yo y escribo a mano y ya está. Entonces así nos ha ido bastante bien. Gracias. Grupos. Bueno, nuestra reflexión la vamos a hacer en tres aspectos. El primero con respecto a el trabajo que teníamos para el día de hoy y como decía el profe Alexander, uno de los criterios pedía usarlo, ¿no? A diferencia de pronto de los otros trabajos que simplemente se sugería, esta vez pedía. Nosotros lo usamos en un punto importante
que nos pidió nuestro tutor, el profe Javier. Y literalmente dice así, dice, en los documentos anteriores sugería hacer la revisión del primer objetivo teniendo en cuenta que a diferencia del segundo, el primero no hace referencia a los sistemas de representación. Cuando nosotros nos reunimos para discutir este comentario y poder hacer modificación del borrador al trabajo final, pues entramos un poco en pánico de, ok, eso implicaría que las tareas son modificables, eso implicaría que tendríamos que ir a análisis cognitivo y hacer algunos cambios, eso implicaría hacer nuevamente rediseño de muchas cosas. Terrible. Entonces, el proceso fue, pensémoslo, trabajémoslo y vamos a ir haciendo propuestas por WhatsApp en cuanto a eso. Filtramos la pregunta, filtramos los objetivos en ChatGPT y pedimos sugerencias. Yo compartí con mis compañeros 3 sugerencias que le pedí a ChatGPT el profe Germán estuvo de acuerdo, el profe Esteban no estuvo de acuerdo y entablamos como una discusión por WhatsApp respecto a lo que nos estaba sugiriendo ChatGPT. Eso fue como lo interesante, ¿sí? Poder dar el tiempo para pensarlo y discutirlo, porque ChatGPT nos llevaba quizás a modificar análisis cognitivo. Entonces, al poder pensarlo y volverlo, nuestra reflexión fue, redactémoslo de la siguiente manera. Eliminemos lo que nos está pidiendo ChatGPT que hagamos porque él no está mirando lo que nosotros tenemos atrás y no le íbamos a subir el documento de análisis cognitivo como para que lo analizara, que lo hubiéramos podido haber hecho, pero sería un texto muy grande. Entonces, lo habíamos confundido más. Entonces, tomamos la determinación de hacer la redacción que presentamos el día de hoy, manteniendo la estructura cognitiva y todo lo que habíamos hecho antes. Entonces, es como la primera reflexión donde sí nos ayudó, pero no copiamos tal cual lo da porque entendemos que no conoce el trasfondo de nuestro trabajo. La segunda reflexión es en el trabajo diario. Actualmente estoy coordinando profesores, entonces la información que tengo que generar para un padre de familia, no sé, quiere saber cómo está en el contexto académico de la institución y hay 5 o 7 profesores que le dictan clase y cada uno opina de una manera, se llenan unos formularios y en mi trabajo tengo que responder, digamos, a diario por 5 o 7 estudiantes. Entonces, eh, tengo pues varias pestañas en ChatGPT, ya son muchas, en las cuales puedo filtrar tablas, puedo, no sé, cada docente me puede estar entregando 500 palabras, ¿sí? Y tengo que hacer un resumen de eso. Entonces, sí estoy usándolo a nivel personal para filtrar, pero igual que el ejercicio que acabo de comentar, tengo que darme el tiempo para leer completo el documento y ahora redactarlo a mi estilo. En eso estoy, digamos que aprendiendo mucho y digamos que siempre le doy una instrucción a ChatGPT en lenguaje formal, cordial. Entonces ya como que él me ha ido entendiendo cómo quiero el asunto, porque a veces de pronto también me lo retan de una manera muy fría y digamos que yo no soy así. Entonces tengo que darle mi contexto. Y a nivel personal, pues he descubierto momentos como para aprender cosas distintas. Tengo una estudiante de intercambio de Francia con la cual la mayoría pues no se puede comunicar. Ella está tratando de aprender español y aun cuando hay un chico en el colegio que sabe algo de francés, pues yo me estoy dando la tarea de comunicarme con ella. Y pues aparte de no usar un traductor, estoy usando ChatGPT y le he contextualizado toda la situación y me ha ido enseñando cositas de francés para comunicarme con ella. Y digamos que ya he logrado eso, ese aspecto. Y soy padre de un niño de 9 años ya casi, y pues yo le ayudo en inglés, no siendo fuerte, a través de ChatGPT y otras herramientas que ChatGPT me ha dado. Entonces sí he encontrado cosas importantes y en el aprendizaje del módulo 2 que es el que voy de las herramientas que nos sugirió la universidad, pues he encontrado que sí todos los docentes debemos tener esa herramienta. Para finalizar, el colegio donde trabajo se está tratando de acreditar en una entidad internacional que se llama AXI, que acoge todos los colegios cristianos internacionales y ellos ya usan eso. Entonces están en la discusión de cómo están implementando ustedes como colegio la IA y nosotros como colegio no. O sea, estamos cero, nulos en eso. ¿Sí? Entonces, una de mis tareas es cómo vamos a hacer en la institución para que eso se integre. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algún otro del grupo? ¿No?
Listo. Ya comparto. Bueno, en primer lugar, ofrecer disculpas por no hacer diapositivas esta vez. No te preocupes, esto no, Listo. no quiere diapositivas. Todos los Pero respetos. sí sé que máximo 3 minutos. Entonces espero demorarme nada más máximo 3 minutos de intervención. Para responder a la primera pregunta, bueno, a diferencia de la compañera Mónica, a mí yo no soy no escribo. O sea, a mí sí la inteligencia artificial me ha servido es porque como yo no soy hábil escribiendo ni tampoco analizando, la inteligencia artificial sí me ha ayudado mucho a analizar mucho en esto. Eh, Se me ayuda en que, por ejemplo, para responder la primera pregunta, la información no es irrelevante que aportó la inteligencia artificial radica en proponer estructuras claras de tablas y esquemas. Uno simplemente le escribe el prompt a ChatGPT y no se me ha pasado que no hay necesidad. Yo cuando vuelvo otra vez en otra actividad, el mismo ChatGPT como que tiene memoria. Ni siquiera tengo que necesidad de escribir el prompt porque, las típicas preguntas de memes. ¿Te interesa ahora analizar el aspecto afectivo del objetivo de la unidad de aprendizaje? Y uno le dice sí, y efectivamente lo hace. Entonces, eso sí. También nos ayuda a que también a ajustar, ajustar aspectos del diseño. Por ejemplo, ChatGPT nos aconsejó eliminar los criterios de logro 2.8 y 2.9 porque no están sirviendo para nada realmente. Relacionar procesos matemáticos, cosa que a primera vista analizando el sistema hace, pues uno le queda muy complicado de ver inicialmente, pero el ChatGPT se analiza, ve, estos procesos de comunicación, razonamiento y representación se asocian a estas expectativas afectivas en la motivación, eh, cosa que no habíamos, pues personalmente no lo había visto de esa manera. También nos ayuda en esta última entrega que en las fichas de tareas finales, a eliminar errores porque había muchos errores en las fichas de tareas y también muchas ayudas. Entonces le preguntamos a ChatGPT qué errores efectivamente los estudiantes, pues no vale la pena tenerlos en el documento final porque no están relacionados y hubieron bastantes de toda esa lista que después nos pusimos con Fitz y con Nico a analizar, ve, sí, estos errores, digo, estas ayudas, estos errores nada que ver con la unidad didáctica. Bueno, respuesta a la primera pregunta. La respuesta a la segunda pregunta es las cuestiones en que la inteligencia artificial proporciona una información inválida, incompleta o sesgada. Ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Danilo. No hay que quedarnos solo con lo que diga ChatGPT. Por ejemplo, pues esas tablas, sí, ChatGPT te le guía de cómo es la tabla de esquema, pero nosotros como grupo nos pasamos todo el sábado por la tarde a verificar si eso es cierto. Tiene razón, Mónica, de pronto es doble trabajo, pero da el camino. O sea, a mí sí me ha servido porque da como la guía, como el camino, no la respuesta completa, pero sí da como el camino a analizar los datos. Bueno, volviendo a la respuesta a la pregunta, la IA usó generalizaciones. Por ejemplo, las tareas promueven la motivación intrínseca. Y nosotros, bueno, ¿y eso qué? Eso no tiene nada que ver con, o sea, están en forma literal, pero no, o sea, no nos pensamos, sí me hago entender, muy generalizado, no específico. Entonces, esos términos no los cogimos en los documentos, o algunos términos como integrador, flexible, contextualizado, pues concluimos como grupo que no vienen directamente del lenguaje técnico de MAT, sino de un estilo más pedagógico narrativo de ChatGPT. Por otra parte, hubo momentos en que la IA simplificó datos cuantitativos en los porcentajes de activación y los criterios de logro para hacerlos comprensibles, pero ahí se genera un sesgo. Pues en síntesis, no es que la información no sea inválida, sino que está incompleta o interpretativa en comparación con los reportes del sistema ACE, puesto que se nos tocó verificar. Como respuesta a la tercera pregunta, las circunstancias en que la inteligencia artificial usó términos que no forman parte del lenguaje técnico de MAT fue cuando se describió la unidad como progresiva, flexible, contextos auténticos, uy, que es un contexto auténtico, términos propios del discurso pedagógico, pero no del vocabulario técnico de MAT.
Con respecto a los diarios, bueno, se refiere a los diarios como bitácoras afectivas. Y yo, ¿qué es una bitácora afectiva? Entonces, sí, sí mostraba el dato. O sea, efectivamente mostraba el dato, el indicador bien, pues sino que tocaba volver a entrar a ver ese dato, a dónde estaba. Pero concluía bien, simplemente es que le llamaba al diario, a las expectativas afectivas como bitácoras afectivas. O al examen final como instrumento integrador, ¿ve qué es eso? Pues en conclusión, la IA recurrió a un lenguaje valorativo, o sea, favorece la motivación, garantiza un aprendizaje significativo, más que interpretativo que técnico. Por esos términos no los incluimos en los documentos. Y como respuesta a la última pregunta, la cuarta, eh, la manera en que nosotros como grupo contrastamos la información proporcionada por la IA a través de la experiencia y la implementación real fue, pues, obviamente recurrimos siempre, es doble trabajo, sí, porque eso sí, como dice el profe Danilo, toca verificar. Entonces se recurrió a los documentos previos, 5.4, 6.4, porque como dije, tenía memoria. Como yo había subido todos los documentos en el mismo enlace, ChatGPT relacionaba no solamente con este módulo, sino con los módulos 6 y 5. Entonces toca verificar si lo que decía ChatGPT era cierto. Y efectivamente, la mayoría de los casos era cierto, pero yo siempre me tomo el momento de verificar para confirmar eso que concluyó ChatGPT con la coherencia con los objetivos, tareas y expectativas diseñadas por nosotros. Y ya, profe, pues en resumen, la IA protosíntesis, organización, pero sí fue necesario filtrar y traducir su discurso al lenguaje técnico de Mato. Además de validar la información, pues como la experiencia del grupo y las fuentes documentales. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Esteban, pásale el... Bueno, evidentemente la inteligencia artificial es una herramienta importante para nuestra época en los procesos de enseñanza y aprendizaje, eso es indiscutible, es algo ya que no podemos ocultar ni podemos tapar. Mm, la universidad se adaptó y generaron documentos, lineamientos, instrucciones de cómo sería una forma correcta. Es más, tenemos hasta un curso donde vamos a mirar y vamos a aprender más sobre inteligencia artificial, pero no sé, es una pregunta tal vez al aire en la que podamos reflexionar, y es si tal vez desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, ya sea el momento de iniciar a trabajar sobre estas regulaciones del uso de la inteligencia artificial en instituciones educativas públicas y privadas. No sé si ya se esté trabajando, pero me parece que estamos apuntando hacia allá. Gracias. Muy bien, gracias, Esteban. Sobre eso, por ejemplo, en nuestro caso en el colegio trabajamos con el currículo Cambridge, que es el del Reino Unido, y ya salió un lineamiento de que, por ejemplo, no se pueden subir ni sílabus, ni exámenes oficiales, ni material de práctica, ni preguntas de ejemplo, ni exámenes que se han presentado, nada a inteligencia artificial generativa. O sea, que no alimente eso. Entonces, por ejemplo, en mis clases yo les digo, hijitos, no podemos subir esta pregunta acá porque pues el lineamiento está ahí. Obviamente habrá gente que lo hace de todas maneras, pero pues ya salió ese lineamiento. Entonces ahí es prohibición absoluta. Sí, como que ni siquiera, no sé. Vale, tengo dos o tres comentarios sobre eso y seguramente Mariana y Javier están que se hablan también. Alexander. Ah, espera. Profe, yo sí quisiera su opinión respecto, o sea, yo porque como profe de matemáticas casi no dejo tareas. ¿Usted como profe? O sea, yo como profe de matemáticas casi no dejo tareas. ¿Por qué? Porque el estudiante toma la foto, la pega a ChatGPT y ChatGPT te resuelve el problema. Yo más que todo uso es el 70, por eso puse ese 70 y 30% porque así es el colegio. Talleres en clase. Yo prefiero ver que el estudiante trabaja en grupo y si se equivoca, pues que se equivoca con los compañeros. O sea, ¿de qué me sirve que el estudiante vaya a la casa, tome la foto del libro, la página, copie, transcriba, me traiga el cuaderno, yo le pongo una nota y ya? Sí, Entonces quisiera escuchar su opinión. listo, Listo. listo. Tengo varios comentarios. Eh,
en el próximo módulo vamos a seguir esta discusión, ¿ok? Para nosotros, para mí esto que ustedes, todo lo que acaban de decir para mí es muy ilustrativo y muy importante, eh, particularmente en la variedad de posiciones al respecto. Eh, pero tengo pues varios comentarios. El primero es que estoy mirando el criterio de evaluación de la actividad 7.4 en relación con el uso de inteligencia artificial y dice el grupo puede usar la inteligencia artificial. No estoy viendo dónde se les está obligando a usarla. Ese es el primer comentario, que entendí por ahí como que era obligatorio. No, no, no. El uso de la inteligencia artificial no es obligatorio en MAD. El uso de la inteligencia artificial está permitido para lo que quieran en MAD. Y esa es la posición de MAD. Digo, por ejemplo, a diferencia de todo el sistema Cambridge de colegios, pues de una vez hago un comentario sobre ese punto de por qué instituciones están prohibiendo subir información. Pues es porque es como ponerlas en una página pública de Google, ¿ok? Y entonces hay cuestiones que personas o instituciones consideran que es información privada. Exacto. Entonces, esa es una primera cuestión. Si uno le creyera a ChatGPT o a Gemini o a Copilot, en principio, Nico seguramente me va a corregir. Cualquier cosa que yo diga de inteligencia artificial, Nico me va a corregir, pero no importa. En principio, uno debería poderle restringir al modelo de inteligencia artificial qué uso hace de la información que uno le proporciona, ¿ok? Porque el punto es que la interacción que uno hace con el modelo puede ser utilizada en el entrenamiento del modelo, ¿ok? Y entonces, si yo le subo un examen en que 50 profesores de Cambridge estuvieron trabajando durante 3 meses para que el examen estuviera muy bien hecho, y lo subo ahí, pues se está perdiendo un capital que es un capital de Cambridge, ¿ok? Entonces, es una primera reflexión. A la pregunta de Alexander, eh, yo tengo como dos posiciones y, y dentro de un mes puede que las posiciones que tenga sean completamente diferentes de las que voy a decir ahora, ¿ok? Yo tengo dos posiciones fundamentales o que se me vienen a la mente. La primera, yo creo que es absolutamente inevitable, cada vez más inevitable, que nuestros estudiantes, sean ustedes o sean sus estudiantes de sus colegios, usen la inteligencia artificial tanto como a ellos les parezca, esté permitida o prohibida. Eso es inevitable, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque antes me servía ponerles tareas para la casa, porque tenía una sensación de que iban a aprender poniéndoles esas tareas. Mi metáfora, es una metáfora que tengo, es que antes de los 30 niños que yo tenía, había uno o dos que tenían un hermano mayor, ¿sí? Y entonces a esos dos el hermano mayor le ayudaba con la tarea. Lo que pasa en este momento es que ahora tengo 30 que tienen un hermano mayor, ¿ok? Para que vean, para entender un poquito la metáfora de eso. Porque para mí la metáfora importante es, pues aprovechemos que estos niños tienen un hermano mayor. Aprovechemos y tratemos de concebir qué les pido que haga en la casa para que su hermano mayor le ayude a aprender, no para que le haga la tarea. ¿Ok? Entonces, concibamos desde el punto de vista, esto es pura teoría, ¿ok? No tengo ni un ejemplo práctico. ¿No? Pero concibamos, no, yo no tengo ningún ejemplo práctico. Mejor dicho, el único ejemplo práctico que tengo son ustedes, ¿ok? Son ustedes en lo que estamos haciendo en este programa. Pero
este es un programa con adultos, pues, ¿no? Personas ya desarrolladas intelectualmente, que es diferente, pero es el único ejemplo, porque lo que hacemos en MAD aquí no es lo que se hace en todos los cursos de la Universidad de los Andes, ¿ok? Y entonces hay cursos, pues, hay cursos de mi facultad está pensando en que poner como poner una canasta a la entrada de cada aula para que los estudiantes de los cursos de la facultad, si quieren entrar al aula, tengan que dejar el celular de esa canasta. Así Y es yo, en mi colegio. No, en serio. bueno, Así. pero entonces, no tengo una respuesta, pero yo creo que es una oportunidad más que un problema. Y el problema es que, pues es un complique, ¿cómo concibo yo eso? Pero ejemplos sencillos que lo estamos usando, por ejemplo, Alexandra Bulla, que si ustedes no la conocen, la van a conocer hoy, que es la coordinadora de la especialización para profesores de primaria, está usando esquemas diferentes de los demás, que le está dando instrucciones a esos profesores que son profesores de primaria en ejercicio, son personas maduras, ya muy específicas. En esta actividad, primera parte, haga esto usted solito. Segunda parte, pídale a la inteligencia artificial que se lo haga. Tercera parte, compare y analice y critique. Y la actividad son esas tres partes. No basta con una sola, ¿ok? O primero pídale a la inteligencia artificial y usted diga qué pasó con eso, lo que están haciendo ustedes aquí. Entonces, digamos, esto es como un ejemplo muy sencillo, pero lo que sí estoy plenamente convencido es que no podemos tapar el sol con un dedo. Es decir, no podemos escondernos detrás de que yo no sé que esto está sucediendo. Está sucediendo. Entonces, pues ya está, pues hay que adaptarse. Pues ustedes saben que llevamos nosotros más de un año con esa preocupación y nos tomó más de 6 meses medio digerir eso para llegar a lo que les propusimos al comienzo de este semestre. No sabemos si para el próximo semestre ya hayamos cambiado de opinión y etcétera. Pásale el micrófono a Mariana, ahí atrás. Les presento a Mariana para quienes no la conocen. Ah, perdón, Nico, ya te doy la palabra. No, pues yo también tenía un comentario muy similar. Creo que debemos dejar de hacer tareas, es un poquito una visión un poco limitada de lo que uno puede hacer con la inteligencia artificial. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio nos mandaban a 50 ejercicios de multiplicaciones sencillas y en algún momento se volvió muy común que hubiera calculadoras en la casa y entonces no por eso los profesores dejaban de mandar tareas porque ahora podía poner cada operación sencilla en una calculadora en vez de pensarlo yo misma, sino que empezaron a mandar entonces problemas que no podía poner en la calculadora porque pues la calculadora solo recibe pues sus comandos particulares y empezaron a meter problemas en el que el estudiante ahora tuviera que traducir al lenguaje matemático lo que ve en el problema y no fuera tan sencillo simplemente usar la calculadora. Entonces creo que la herramienta adicional no es para prohibirle al estudiante, sino como una oportunidad de entonces colocar cosas más complejas y retar al estudiante para hacer cosas, digamos, más interesantes. Quería compartir una pequeña como experiencia que hemos tenido en el curso de probabilidad. En este momento estamos dictando por primera vez el curso de probabilidades o de pensamiento aleatorio para estudiantes de licenciatura en matemáticas. Y quisimos aprovechar la inteligencia artificial, digamos, para que los estudiantes hicieran una reflexión sobre las diferentes representaciones o, digamos, caminos de aprendizaje que podían tener cada una de las actividades. Entonces, lo hacíamos de dos maneras. Uno, en las tareas que le pedíamos a los estudiantes, les pedíamos realizar una reflexión de su proceso de aprendizaje, que es algo que es más difícil de meter en la inteligencia artificial, porque entonces tienes que explicarle un poco a la inteligencia artificial cuál fue tu proceso de aprendizaje para que ella pueda escribir algo que tenga más o menos que ver contigo, que me recuerda un poco a los que cuenta Mónica. Mónica, de que claro, pues ella no lo pone a la inteligencia artificial a hacer la redacción porque incluso le costaría más trabajo que ella misma hacerlo. Entonces, en ese tipo de cosas de mandar al estudiante, por ejemplo, a realizar una reflexión sobre su proceso, por qué pensó esto, por qué hizo esto, qué representación usó y esto, le da al estudiante primero, pues darse cuenta que no es simplemente aplicar una fórmula y ya,
sino que en ese proceso uno también se da cuenta hasta qué punto el estudiante utilizó la inteligencia artificial. Y segundo, lo mandábamos también a compararlo, como el ejercicio que hace Alexandra, con lo que le dice la inteligencia artificial. Mandamos ejercicios que no eran muy usuales, sino que tenían, digamos, una gran cantidad de contexto, una gran cantidad, digamos, de lenguaje no explícito que tenían que transformar al lenguaje matemático. Y varios estudiantes se dieron cuenta de que si ponían el mismo ejercicio en diferentes herramientas de inteligencia artificial, cada una les daba una respuesta diferente. Y no diferente del estilo que una les daba 4 y otra dice aproximadamente 4, que una le daba 2, otra le decía no tiene solución, otra le decía 2 y 3, cosas completamente distintas. Entonces mandamos cosas que no fueran tan sencillas de colocar en ChatGPT y ya les daba, sino que ellos mismos se daban cuenta de que hay veces en las que no pueden confiar en la inteligencia artificial porque entre todo el contexto, todo lo que tenían que traducir, dependiendo del sistema, también les daba resultados distintos. Y entonces eso lo vimos como una oportunidad de, vean que no todo lo que ustedes hacen simplemente lo copian, lo pegan, o le toman fotografía y lo ponen en ChatGPT, sino que también hay que tener como una reflexión crítica sobre lo que me está dando, porque miran, el estudiante lo hizo, luego lo hizo ChatGPT, luego lo hizo Copilot. Copilot, y luego lo hizo con un monitor de Pentágono. Y las 4 veces le salió diferente. Entonces, este son el tipo de cosas que uno también puede aprovechar de la inteligencia artificial y es ver todos los caminos, todos los posibles razonamientos, todas las cosas que uno puede hacer con los diferentes ejercicios. Entonces, solo quería como agregar eso de que no hay que limitarse solo porque cree que el estudiante puede hacerlo pegando, copiando y ya. Gracias, Mariana. Nico, Varios comentarios. Bueno, es que, uy, qué pena los anoté porque son un montón. Primero, el control de la información, cuando uno utiliza inteligencia artificial, solamente se puede utilizar con los modelos open source que uno puede descargar y correr localmente en el computador de uno, ¿sí? Siempre que uno utiliza cualquier inteligencia artificial en la nube o a través de navegador, a través de Internet, sí o sí le están chupando los datos y sí o sí los están utilizando para hacer el entrenamiento de eso. Primer comentario. Entonces, pues por si acaso, la forma es modelos open source, descargarlos, correr localmente. Con esos modelos uno tiene total control del flujo de información y pues es maravilloso. Y uno está seguro de que, y eso es lo que hacen, por ejemplo, las compañías como sofisticadas cuando utilizan inteligencia artificial, ¿no? Descargan localmente unas inteligencias artificiales compradas de ChatGPT, lo que sea, pero para que corran localmente y no haya ese problema como de, pues sí, como contrabando de información. Sí. Segundo comentario, igual me parece que la medida, quiero hacer el comentario, simbólica, pues es simbólica primero que todo, pero me parece muy interesante lo de no alimentar la inteligencia artificial. ¿Y por qué me refiero que es simbólica? Y también como para conectar con el último comentario que tengo anotado acá, y es que la inteligencia artificial ha avanzado, pero monstruoso, ¿no? Y yo llevo ya casi 2 años dictando inteligencia artificial, una electiva en mi colegio, que es solamente hablar de inteligencia artificial en todas sus formas, medidas y eso. Y algo que me gusta hacer a mí es como hacer cada 2, 3 meses, hacer como una sesión de actualidad, ¿no? Entonces, como, ¿qué cambió en los últimos 3 meses? ¿Sí? Y eso lo llevo haciendo los últimos 2 años. Y ha sido monstruoso, ¿sí? O sea, yo me acuerdo que el año pasado, incluso a principios de este año, yo tenía bastantes ejemplos sencillos para corchar a la inteligencia artificial, ¿no? Porque pues trataba de estar pendiente de eso y había muchas cosas chistosas, como por ejemplo decirle como cuántas R's hay en la palabra strawberry. Y por la funcionalidad, y como las inteligencias artificiales no ven palabras ni letras, sino ven tokens, que pues también tiene que ver cómo funcionan, no eran capaces de contar la cantidad de R's en strawberry porque no había referenciado que nunca jamás en la vida nadie se preguntara eso ni escribiera eso en un texto. Entonces la inteligencia artificial no tenía ni idea porque no estaba en la base de entrenamiento. Y muchos otros problemas, o sea, siempre, o sea, como que cada 3 meses siempre tenía una nueva, como digan, miren, se corrigió el problema anterior, pero ahora uno le hace esta pregunta fácil y la inteligencia artificial no tiene ni idea. Y de nuevo, ahorita a principio de año, digamos, eran cosas como torres de Hanoi y ese tipo de cosas, como que uno le decía, miren que para torres de Hanoi de más de 5, más de 6, a pesar de que el algoritmo no cambia, las inteligencias artificiales se destruyen, pero eso ya ha ido, o sea, cada vez está más difícil, ¿no? O sea, hace como un mes ya las inteligencias artificiales ganaron oro en las pruebas internacionales de matemáticas. Y para los que sepan un poquito de esos problemas, o sea, ganar oro en esas competencias ya es ridículo. O sea, ya es como cosas que están por fuera del alcance de todos nosotros los mortales. Y eso es el nivel de errores que cometen las inteligencias artificiales ahora. Como que hace 6 meses yo todavía no he encontrado errores, pero hoy por hoy está re difícil. Y pues también hablando de eso, claramente existen distintos modelos y existen como benchmark de modelos, porque hay modelos que son mejores en programación, hay modelos que son mejores en análisis matemático, hay modelos que son mejores en tipo de análisis, existen ciertos benchmark,
pero si uno se somete siempre, digamos, al mejor dentro de cada categoría, pues va a obtener una muy buena respuesta, generalmente. Y ya, o sea, de verdad, pruébenlo hoy por hoy, es muy difícil, o sea, búsquense un benchmark de LLMs, esos son fáciles de encontrar, o sea, literal. Ah, bueno, tenía que mostrar acá otras cosas. Entonces, benchmark, es que existen muchos, pero uno busca benchmark LLM y ahí aparecen un montón de leaderboards que hablan de las distintas pruebas que existen a eso, para análisis de imagen, para análisis de yo no sé qué, ¿no? Acá bueno, no sé, hay como muchas formas de medir como qué tan buena es una inteligencia artificial en ciertas como áreas, pero bueno, simplemente como para hablar de eso, que cada vez es más difícil encontrar errores a la inteligencia artificial y bueno, respecto a lo de las tareas, así y último comentario. Lo de las tareas a mí también me parece súper interesante y lo que decían ahorita, a mí esas dos me parecen como las alternativas. O sea, y precisamente las dos que mencionaron son las dos que quería mostrar, que es uno, hacer tareas para, digamos, preparar la clase, ¿sí? O sea, que las tareas sean que no sé, que los estudiantes aprendan algo por fuera de clase para que en la clase sea como, oiga, ya aprendieron, digamos, con la tarea, entre comillas, entonces pues implementemos, ¿no? Entonces, ejemplo rápido que se me ocurre a mí, por ejemplo, con lo que les estaba mostrando ahorita de pues nuestra unidad didáctica, esto te estaba pensando que se podría dejar como una tarea, ay, ya no me acuerdo, acá está, como una tarea, ¿no? Entonces, como, oiga, les dejo acá un par de ejemplos de unas metas por unas restricciones de, no sé, usar polinomios grado 2 o grado 3 o grado 4 solamente pueden utilizar eso y les dejo algunos ejemplos de metas. Solucionen en su casa, esto acá, pues la idea es que permite descargar el PNG para, ok, solucioné, copio y pego, subo esto, y en la clase, o sea, y digamos que esto se puede hacer con ChatGPT también, ¿no? Uno diría, bueno, acá no se puede utilizar ChatGPT, pero es re fácil. Simplemente copia y pega como un pantallazo y ChatGPT también soluciona esto, sin ningún problema. Entonces, esto también lo soluciona ChatGPT, pero el punto es que esto es la práctica para después de pronto llegar a clase y decir, bueno, como practicaron en sus casas, ahora vamos a tener como, no sé, vamos a revisar si manejan esto y vamos a tomar eso con tiempo, no sé, entonces tienen 4 minutos para solucionar esto y pues las personas que solamente copiaron y pegaron sin revisar nada van a fallar un resto y las personas que sí utilizaron eso para aprender, es como, ah, yo me acuerdo, ta, listo, primera opción, lo de hacer tareas para la clase. Y lo segundo que mencionaron era subirle el nivel de complejidad. Y eso también, entonces, digamos, yo lo estoy haciendo en la clase, pues yo les estoy llevando matrices y vectores a los estudiantes de sexto y séptimo, por ejemplo, y a través, por ejemplo, de un juego, ¿no? Y de nuevo, empezando de cosas sencillas, es como, oiga, fíjense, matriz por ahora simplemente es como arreglo para guardar información, en este caso información de un mapa, ¿no? Entonces, esto me indica como qué va a haber en cada posición del mapa, y acá un vector es para indicarle el movimiento que pues uno le hace al muñequito este, lo que sea. Y a partir de esto, les pido, por ejemplo, como, bueno, entonces, con esta idea, utilicen inteligencia artificial para crear un juego similar, pero entonces para poder crear un juego similar, les toca entender el concepto de matriz, les toca entender el concepto de vector, más o menos saber cómo pedir la instrucción, porque, bueno, o sea, y lo que les pido a ellos finalmente es el código, ¿no? Que finalmente, pues mi clase es de programación y lo que toca entregar es esto, pero esto se hace sabiéndole pedir a la inteligencia artificial algo. Y de nuevo, esto es súper complejo. O sea, hacer esto hace 3 años, qué montón de trabajo tan ridículo. Pero hoy por hoy, si uno sabe como los conceptos importantes y las cosas que uno quiere enseñar, uno puede pues subirle el nivel a las tareas que uno pide y ya no es como, oiga, solamente analíceme un matriz y un vector y ya, bueno, termino, perdón. Ya, chao. Gracias, Nico. Tengo un par de comentarios rápidamente. Javier también está que se habla. Tengo un par de comentarios rápidamente. De lo que ustedes han comentado, de la experiencia que están teniendo, percibo un par de cosas que yo quiero resaltar. Eh, la primera, que es la que me parece como más importante e interesante, y es aprender a usar esto no es automático. ¿Ok? Y es natural que, pues, si yo no sé, no me funcione tan bien como a quienes sí saben usarla. ¿Ok? Y percibo que hay diferentes niveles de saber cómo usarla para saber si me sirve. Primera parte. Segunda, eh, no solamente en saber usarla en el sentido de cómo me comunico con ella, ¿no? Sino en el sentido, sobre todo, de cómo logro, cómo le, cómo, qué hago, qué le proporciono
para que medianamente me logre leer la mente. Ese es el problema, digámoslo así, ¿no? La metáfora que usamos en UED a este respecto es, ¿vas a usar la inteligencia artificial para algo? Bueno, pues imagínate que contrataste a un monitor de investigación de posgrado, una persona, y para que haga un trabajo. ¿Qué le dirías y qué le darías a esa persona para que sea capaz de hacer el trabajo? Bueno, no tienes que darle a la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, esa es como una circunstancia. La otra que me parece muy importante, que quiero destacarla, pues me encanta esta reflexión que ustedes están haciendo. Me parece muy buena. Yo espero que este esfuerzo de hacer esa reflexión les haya ayudado a ustedes a también a progresar en su concepción y en su reflexión sobre la inteligencia artificial. ¿Ok? Pues es parte del propósito que nosotros les dijimos que queríamos lograr a partir de este semestre. Que la sepan usar. No, primero que sepan cómo funciona. Segundo, que aprendan a usarla. Y tercero, que desarrollen esa reflexión crítica. Cortico, Javier. Bueno, no, en general, pues, digamos, la discusión que se ha dado acá ha sido muy interesante. De pronto quería hacer algunos comentarios con respecto a lo que comentaba Mónica. ¿Sí? Sí. Ok. Eh, de pronto, digamos, no se trata un poco, digamos, de delegar o, los trabajos a la inteligencia artificial, sino verla en el sentido de cómo esa herramienta, porque es una herramienta, me puede ayudar a mejorar a mí ciertos procesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, en el caso de la redacción, sí, yo siento que redacto bien, pero, digamos, yo puedo, por ejemplo, comparar mi estilo con el que me sugiere la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hay un aprendizaje porque yo también empiezo a hacer una contrastación, ¿cierto? También se decía, digamos, un poco, creo que lo mencionaba un compañero, que efectivamente el uso de esta herramienta me implica más trabajo. Eso es verdad, pero también tenemos que tener en cuenta que es que ese trabajo a mí me genera también un mayor aprendizaje, ¿sí? Y digamos que en ese sentido, por eso es que es bueno utilizarlo. Sí, claro, me va a generar más trabajo, pero me va a generar más aprendizaje. En relación con lo que de pronto Mónica decía, con lo claro, la inteligencia artificial de pronto no necesariamente va a coincidir con lo que yo pienso, con las estructuras mentales que yo tengo. Ahí digamos que lo importante sería empezar a ver esto como una oportunidad para mejorar en la comunicación respecto a lo que llamamos objetividad, porque claro, yo puedo pensar ciertas cosas, pero la forma en que las comunico de pronto no todos la comprenden de la misma manera, ¿sí? O sea, que este ejercicio también es importante para mejorar la comunicación. Eh, Me gustó mucho lo que comentó el grupo 2 de cómo lo usó y vean cómo estas herramientas también nos llevan a estas discusiones, ¿sí? O sea, o sea, fue un buen ejercicio en ese sentido y me parece que el grupo 2 finalmente pudo hacer algo muy interesante con el objetivo. O sea, que finalmente no es simplemente que esto sea una camisa de fuerza de lo de las representaciones, sino que es dar paso a estas discusiones que me llevan, o sea, me generan más aprendizajes. Ya para finalizar, de pronto me gustó mucho también lo que comentaba la profe Mariana, y es que las tareas, o sea, bueno, y este uso de la inteligencia artificial, de alguna forma, o sea, representa, digamos, lo que vimos en su momento con las calculadoras, ¿sí? Había el mismo miedo que hay con las calculadoras, ¿sí? Dicen, no, pues que ahora lo va a solucionar la calculadora. No, la calculadora sigue siendo una herramienta, igual que la inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial tiene otras características, pero sigue siendo una herramienta. Y la idea es cómo usamos esa herramienta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso el ejemplo que ponía la profe de las multiplicaciones, yo, por ejemplo, digamos, dejo como tareas, bueno, represénteme gráficamente esa multiplicación, no numéricamente, sino gráficamente, con cuadraditos, ¿sí? Con bloques de 10 por 10 y barras de 10, así como estilo Algeblox, ¿sí? ¿Sí? Entonces, claro, introducir eso en una inteligencia artificial es mucho más difícil, ¿sí? Y si usted lo sabe hacer, pues yo digo, no, usted ya debe tener un aprendizaje de esto, ¿sí? Exacto.
Listo, gracias, Javier. Bueno, vamos a continuar porque esta reflexión se alargó, me parece genial. Pues para mí para nosotros es muy importante esta reflexión. Ustedes saben nuestra preocupación no es solamente que los estudiantes de colegio van a estar usando la inteligencia artificial, sino que los profesores van a estar usando la inteligencia artificial y nosotros como programa y como grupo tenemos, pues queremos adaptarnos tanto como podamos a esa circunstancia para aprovechar la oportunidad. ¿Ok? Tareas matemáticas, que será otra pregunta. ¿Cómo ahora hoy en día puedo hacer tareas matemáticas? Ahí, eso, digamos, en mi opinión, si hace falta capacitación. ¿Mm? Ciertamente. Bueno, voy a pasar a las presentaciones porque hay 2 o 3 comentarios que quiero hacer rápidamente, pero que me parecen importantes, particularmente pensando en los apenas 2 meses que nos quedan para terminar mal. ¿Ok? Primera cuestión, hay grupos que hicieron modificaciones en su unidad didáctica que son, digamos, no muy grandes, y hay grupos que hicieron modificaciones que pueden ser sustanciales. ¿Ok? Y entonces hay una reflexión que yo les dejo para las próximas 3 semanas, que la tengan en la mente. Y es, estas modificaciones que hicimos ahora, no tenemos necesariamente más argumento y más fundamento para tener seguridad de que van a funcionar mejor que 2 cosas. El hecho de que lo que teníamos antes no funcionó tan bien y por eso lo cambiamos a lo que tenemos ahora. Ese es un argumento. Y otro, un argumento medianamente intuitivo, pero que no sé en qué medida tan intuitivo es, de que esto debía funcionar mejor. Tomen el ejemplo de las tareas del grupo 3, de la aplicación que desarrollaron. Pues ahí hay unos argumentos intuitivos, pero es muy importante que lo piensen un poquito para, para tener un poquito más de seguridad, ¿ok? Sobre todo cuando los cambios han sido de fondo. Primera cuestión. No se lo estoy pidiendo ya para nada, sino es para ustedes, para, para si es de pronto necesario afinar algo más. Bueno, pero un punto fundamental que salió a relucir de manera muy explícita hoy y que me parece muy importante de cara al módulo 8, tiene que ver con qué, qué es lo que idealmente dentro de 2 meses le vamos a ofrecer a ese profesor hipotético para el que hemos estado trabajando durante 2 años. ¿Ok? Esa es como la pregunta clave. Erika introdujo una cantidad de reflexiones que me parecen interesantes y es, sobre todo, una que me parece muy interesante. Pues no tenemos que pensar que nuestro documento de la unidad didáctica que vamos a producir dentro de 2 meses solamente se pueda usar si nos encontramos con un profesor que quiera hacer todo lo que le estamos diciendo que tenga que hacer. Es muy natural que haya personas que encuentren cuestiones y que sencillamente saquen pedacitos, ¿ok? Y que les sirvan los pedacitos. Nos pasa en todo. En nuestros programas de cursos MOOC que tenemos nosotros, pues sabemos que mucha gente se inscribe sencillamente porque quiere ver un video de los 80 que hay, pero quiere ver ese video. Bueno, muy bien. No es la concepción que tenía. Pues eso es una primera cuestión. La segunda cuestión que creo que es la que genera más inquietud y generó hoy más inquietud, no tiene que ver ni con el fundamento de por qué diseñamos estas tareas de esta manera, ni con las tareas de aprendizaje en sí mismas, sino tiene que ver con el sistema de evaluación. ¿Ok? Y aquí se discutió mucho.
le van a enseñar, le van a proporcionar el sistema ACE, le van a enseñar a usar el sistema ACE, le van a pedir al profesor que solamente puede usar esta unidad didáctica si implementa el diario del estudiante de esta manera, le van a decir al profesor que esto no va a funcionar a menos de que él implemente un diario del profesor. ¿Me siguen? ¿Ok? Bueno. Entonces, eso es apenas para que lo comencemos a pensar de cara a como la actividad 8.2, creo, o 3, ya no me acuerdo cuál es. De pronto es la 3. Y es cómo le vamos a presentar las cosas a este profesor en nuestra unidad didáctica. ¿Ok? Eh, la sugerencia que yo le he hecho históricamente a los grupos es, yo les sugiero que en esa presentación que ustedes van a hacer de la unidad didáctica, no pongan como necesario, obviamente, ni el sistema ACE, ni los diarios. Porque va a haber una proporción muy grande de profesores que de pronto sí van a querer implementar esa unidad didáctica, pero cuando vean que tienen que hacer esto, esto y esto, no, ya, ¿qué me va a poner? ¿Entienden? Y por consiguiente, que, por ejemplo, los diarios sean una cosa opcional, que seguramente va a ir en unos anexos con unas explicaciones, pero que no van a aparecer en la unidad didáctica como algo necesario para que la cosa funcione. ¿Ok? Y obviamente el sistema hace ni de riesgos. Hace como unas 3 o 4 cohortes hubo un grupo, esto era como el más 10, sí, tal vez. Hubo un grupo que lo que decidió fue diseñar un sistema ACE simplificado en un archivo Excel para que el profesor pudiera fácilmente registrar una información que le fuera de utilidad. Pero aquí lo que quiero que ustedes reflexionen, o yo creo que son conscientes con motivo de un comentario que no sé, creo que hizo Danilo, pero no me acuerdo quién lo hizo, y es el siguiente. Todo ese aparataje que ustedes han utilizado de evaluación que tiene que ver con el sistema ACE y toda esa complejidad, tenía un propósito fundamental, era evaluar la enseñanza, no era evaluar los estudiantes. ¿Ok? Claro que sería ideal que mi unidad didáctica le diera una oportunidad al profesor para evaluar su enseñanza, pero dense cuenta que aquí es una cosa muy diferente, porque ustedes aquí estaban diseñando una unidad didáctica y eso de evaluar la enseñanza significaba evaluar ese diseño. Pero a este profesor ustedes les van a dar el diseño y usted no le va a pedir al profesor, ahora evalúe de nuevo ese diseño, ¿ok? Entonces, hay ese juego ahí para que lo tengan en cuenta, que muchas de las cosas que ustedes han hecho durante los últimos 3 módulos, dense cuenta que mm, es 3/8 o 3/7, porque realmente es 3/7 del programa, es decir, más casi la mitad del programa es sobre evaluación de la enseñanza, que de cara a ustedes como profesores que se están formando en este programa, lo que nosotros buscamos es que ustedes se den cuenta para su propia práctica la importancia de estar permanentemente evaluando su propia enseñanza. ¿Ok? Bueno, pero entonces esa es como la reflexión sobre los instrumentos de recolección de información. Y tengo otro comentario que me parece buenísimo que haya aparecido, porque siempre se me olvida, como yo no estoy en el módulo 4, entonces no se me olvida presentar. Eh, porque los apuntes y lo que se hace en el módulo 4 pueden dar a entender que la única manera de construir una unidad didáctica dentro de este programa es con unas tareas que comienzan con una formulación y que siguen tal y como sucede así, ¿ok? Yo sé, porque yo lo escribí, que en los apuntes del módulo 4 se dice que eso no es necesariamente así, que, que la formulación de una tarea puede incluir explicaciones.
que la formulación de una tarea puede incluir ejemplos, ¿ok? Que es lo que ahora el grupo 3, ¿sí? El grupo 3 está introduciendo, ¿ok? Bueno, lo único importante cuando se hace eso es que lo que nos importa es lograr que estos chicos aprendan. No es lograr que estos chicos resuelvan las tareas, que es diferente. ¿Ok? Es decir, yo puedo, no estoy diciendo que sea el caso de ustedes, pero yo puedo decir, es que en mi implementación puse esta tarea y no pudieron hacerla. Pero ahora yo les explico, les doy unos ejemplos de cómo se hace y entonces la pongo a hacerla y entonces sí pudieron hacerla, pero aprendieron. Entonces, lo importante es que la combinación lo que promueva sea el aprendizaje. Bueno, pues ese es un punto que me parece bien importante. Y entonces, sencillamente para el grupo 3 como pregunta, mostrar la solución es la estrategia más eficiente de retroalimentación para lograr el aprendizaje. Se los dejo como pregunta general, ¿ok? No, no para entrar en discusión. Listo. Tengo una pregunta para el grupo 1, pero es ya, digamos, más técnica y que la podemos discutir a partir de dentro de 8 días, que tenemos clase también dentro de 8 días, acuérdense. Eh, ¿Cómo van a manejar ustedes lo del idioma en su unidad didáctica? ¿Qué? Pues, no, no es para que me respondan, sino para... Sí, Cualquier alternativa es válida, pero sencillamente hay alternativas que hacen que la población objetivo sea más grande y alternativas que hacen que la población objetivo sea más pequeña. ¿Ok? Bueno, listo. Ahora, evaluación del módulo. Les doy 5 minuticos para que piensen todo el látigo que me van a dar y lo hacemos, ¿ok? Y terminamos. El calendario del módulo 8, pues se lo puedo dar así de memoria. Tenemos clase el próximo sábado y tenemos clase cada 15 días a partir del próximo sábado. Y yo creo que eso está en algún lugar. Ah, pero ustedes no lo han visto. Ah, porque es que no tienen todavía acceso a MAD de módulo 8. Eso es, Andrés debe darle acceso a ese módulo este fin de semana. ¿Listo? Bueno, 5 minutos para que piensen el látigo y ya ven. Y es como que no te apuntaron. Sí, no se ve muchas cifras, como que no sé, sí, pero no se sabe si también decía qué punto, o sea, algo como que punto final. Sofía nos pregunta. Ah, Sofía, si nos haces un grupo, Hola, dime, perdón. si puedes abrir grupos para mi grupo, que yo no estoy ahí en esa sala. Dale, perfecto. Déjame ya lo. Creo las mismas 3 salas para que ustedes se organicen. Sí, está perfecto. Gracias. Abiertas. Gracias. Entonces, eso, pero pues un detalle ahí. Y eso sería en... Y te cuido. Sí. En los refrescos con el chocolate. Pero quitaría el resultado final con resultados de los sí, pero no, o sea,
que se requieran. Sí, o sea, no es obligatorio. Sí, es que eso es como que se produce, pero y no sé qué más, qué más. Sí. No sé. Mientras, Pero también se puede ser la cosa, digamos, en la creo que sí. Sí, sí, que los comentarios de la tutora. Sí. Listo. Chao. Bueno, chao.
¿Estamos listos? Sí. Bueno, nosotros no tenemos semana de receso. Bueno, voy a cerrar aquí las salas y ustedes pueden regresar a la sala. Listo, entonces, grupo, Sí. Bueno, nosotros quisiéramos iniciar con una evaluación, al aspecto de evaluación, comentarios del tutor, y sabemos que después se reúnen todo el equipo para comentar. Nosotros nuevamente queremos comentar que nuestra tutora ha hecho unos comentarios en los documentos muy pertinentes que a lo largo de todo el módulo que nos han llevado a que ya los últimos borradores pues no tengan muchos comentarios como de fondo porque le hemos encontrado el ritmo y todo lo que ella nos ha guiado durante el camino de verdad que ha sido muy valioso. Entonces queremos que desde esa evaluación también se le extienda a ella ese comentario. Y ya en términos de metodología, redacción y formato archivos complementarios, pues en esta actividad y la actividad anterior no nos quedó muy claro dónde, porque en los criterios de evaluación decía que era necesario producir documentos con el título de finales para las fichas de tareas y los diarios. Entonces, fichas de tareas final y diarios final. Igual, pues nosotras en documentos complementarios mantuvimos también la estructura de poner la fecha de la última modificación y también tenemos el archivo, pues que es el mismo archivo, pero que tiene ese otro título. Como que no nos queda muy claro si hay que reemplazar uno por otro. Siempre también lo subíamos junto con el documento final de la actividad al Forms. Pero pues vimos que los otros grupos no, entonces pues no nos queda muy claro de esas indicaciones, pues dónde hay que subir todo, como también para ahorrarles a ustedes revisar en todas partes, pues que está lo mismo y listo. en fin, eso, de resto, ya. ¿Listo? Ahora. Sí, nosotros tenemos una sola observación y es en tanto a lo curricular, las actividades y los criterios de evaluación, porque a veces se redunda entre las actividades y lo que piden los criterios de evaluación. Entonces no sé qué posibilidad habría de generar un solo documento como para no generar tanta redundancia entre lo que piden las actividades, porque sabemos que los criterios pues aclara y especifica qué hay que hacer, pero pues a lo mejor se pudiera generar un solo documento y pues sería más claro para Ok, los estudiantes. ok, de acuerdo. ¿Hago el comentario yo? Sí. Sí. Bueno, respecto a la metodología, o sea, creemos que sería bueno si o sea, se dejan abiertos como el siguiente módulo al módulo que uno está haciendo como ahí en el bloque Neón, simplemente como para que pues uno le pueda echar la mirada, o sea, no es necesario que se presente acá, pero yo creo que si se deja abierto, de pronto a algunas personas nos da curiosidad mirarlo y siento que a veces funciona como tener presente lo que va a suceder después para tomar decisiones desde estos momentos, como, ok, después voy a tener que hacer algo como relacionado con esto, entonces desde acá puedo empezar a preguntarme cosas, desde acá puedo empezar como a mirar cosas, que siento que ¿Te podría ser útil. refieres al módulo 8, Nico?
Sí, o sea, en general creo que esto iría para todos los módulos, ¿sí? Porque siento que esta ha sido la dinámica siempre, como que uno, por ejemplo, en el módulo uno solamente puede ver lo del módulo uno y no lo del módulo 2, y después cuando lee las actividades del módulo 2 es como, ah, yo hubiera hecho esto en el módulo uno desde ya, ¿no? Y como ese tipo de cositas siento que pues, sería chévere, sí, no sé, si en la posibilidad para que uno pueda verlo y ya, eso a nivel de metodología. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Esto? Bueno, listo. Y de pronto, ¿Verdad? un comentario. De pronto también me uno al comentario de felicitar al profesor Rolando. Nunca lo felicitamos en ningún módulo y eso que es un buen trabajo con nosotros y entonces no este módulo sí felicitarlo. Es que nunca lo habíamos felicitado previamente porque sí ha sido una gran ayuda. Ahora lo van a ver. ¿Ok? Listo. Registrado estas cosas. Em, reacciones rápidamente, pero pues esto yo lo comento en el comité académico, ¿no? ¿Qué va en la actividad y qué va en los criterios de evaluación? Ha sido algo que se ha ido modificando en el tiempo. Hace un rato que no se modifica. Originalmente los archivos de las actividades eran 5 páginas cada actividad. ¿Ok? Em, y entonces, pero como era la descripción de la actividad, entonces los grupos preguntaban, pero ¿cómo es que nos van a evaluar? Entonces, por eso sacamos buena parte de todo eso a los criterios de evaluación y el archivo de la actividad es como el cascarón, es solamente el cascarón, ¿ok? Yo lo menciono en el comité, pero no creo que nos pongamos a hacer todo ese cambio, pues porque sería decir, prácticamente sería decir, no hay archivo de actividad, váyanse los criterios de evaluación, ¿ok? Pero es que en el archivo de actividad lo que es importante es cuáles son los objetivos. ¿Ok? Bueno. Y para el comentario de saber qué va a pasar, tienen toda la razón. En una época, cuando no teníamos tantas cohortes, yo pasaba por las sesiones de las cohortes y ese era mi trabajo. Era decirles qué sentido tenía lo que estaban haciendo en ese momento en relación con lo que habían hecho antes y en relación con lo que iban a hacer después. ¿Ok? Entonces yo registro eso porque pues yo creo que debe ser un trabajo de los formadores tener eso presente. Si le digo a Andrés que de una abra todos los módulos, seguramente me ahorca. Pues porque hay una cantidad de trabajo de Andrés de preparación de eso. Sí, Respecto a eso, no estoy segura si de pronto en el repositorio se encuentren los apuntes. O sea, ya por curiosidad uno podría empezar a buscar los apuntes teniendo claro, en los cuenta apuntes ahí. cómo es la estructura de MAT. Ya. Sí, le voy a apuntarlo aquí. Porque lo que ustedes saben, a ver, ustedes saben, los apuntes mm, en su versión publicada de hace 7 años están en Funes. Ustedes los encuentran ahí en Funes y están todos. ¿Qué es lo que pasa? Que con motivo de los comentarios que ustedes hacen, nosotros vamos arreglando los apuntes. Entonces, entonces hay una diferencia entre el documento de apuntes que ustedes tienen dentro del módulo con ese mismo capítulo del libro publicado. Pero eso son cosas, digamos, de matices. Entonces, el libro publicado sí da una sensación de todo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con eso. Bueno, listo, chicos. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Tomen, yo creo que les dije hace 2 meses que este módulo era light. Tomen aire, tomen aire. Y eso mismo se lo digo a los tutores. Tomen aire porque el próximo módulo es duro. No es duro de pensar, no es duro de entender, no es duro de crear, pero sí es duro de analizar y de organizar. Y se va a escribir mucho,
se va a escribir mucho. Sean ustedes o sea la inteligencia artificial, pero se va a escribir mucho. ¿Ok? Sí, no.